Bendiciones, familia. Hoy es un nuevo capítulo de esta nueva serie de la obra del Espíritu Santo en el espíritu humano. El capítulo de hoy es: el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. Amado Dios, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Ponemos delante de ti este momento, que sea tu palabra a través de mis labios, que seas tú enseñando, que seas tú obrando de una manera sobrenatural y poderosa en cada uno de los que están escuchando. Gracias, Señor, que tú calas en lo más profundo del corazón y transformas conforme a tu poder y gloria. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es bien especial, porque es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, día tras día, el de poder confirmar en nuestro espíritu, en nosotros, de que realmente somos hijos de Dios. En Romanos 8, versículo del 14 al 16, nos declara la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este pasaje encierra una cantidad de tesoros. Lo primero es que podemos clamar: Abba, Padre. Y aquí el autor está hablando en dos términos, en dos lenguajes distintos. Está usando el hebreo para decir Abba y Pater en el griego. Y Abba es el vocativo de nuestro ser más querido, que es nuestro Padre, pero que indica intimidad y afecto. Y en el griego el Pater es reverencia, de respeto. Entonces, cuando nosotros llegamos ante nuestro Padre Celestial, le recibimos como único y suficiente Salvador a su Hijo. Ocurre un milagro maravilloso en nuestra vida. Somos llamados hijos de Dios. A partir de ese instante empieza un proceso de día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días, en el que podamos manifestar su gloria, su poder a través de nosotros. Porque ocurre el nuevo nacimiento. Y somos unos niños espirituales. Podemos tener la edad cronológica cual sea. Podemos ser un niño, adolescente, joven, adulto mayor. Pero cuando llegamos al Señor, somos esos paidos, esos niños inmaduros, con poco entendimiento. Ahorita se usa un término, es el pedagogo, pero en el griego es pedagogo. El pedagogo era el esclavo que se encargaba de llevar los niños de su casa a la clase. Pero no solamente era el que lo llevaba de la mano, sino estaba pendiente de que él entendiera, atendiera, estaba al cuidado de él. Y cada uno de nosotros tenemos también ese pedagogo, tenemos ese pedagogo que es el Espíritu Santo, es aquel que nos guía a toda verdad. Pero comenzamos como esos niños inmaduros, que necesitamos de esa leche espiritual no adulterada. Pero yendo con un poco más a profundidad de lo que dice Romanos 8, ahí vemos dos veces que se pronuncia hijo de Dios, pero en el original, en el griego, están usando dos términos distintos: tecnón y huíos. La palabra tecnón en griego significa ese hijo que va en proceso de madurez, aquel que es nacido de. Porque cuando llegamos al Señor ocurre un milagro precioso, aparte de la regeneración de nuestra vida, ese nuevo nacimiento, ocurre una adopción. Somos nosotros llamados hijos de Dios, porque en Juan, capítulo 1,
del 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este término que habla ahí de hijo de Dios, ese hijo que está en proceso de madurez, ese hijo nacido de, y cuando llegamos a los pies del Señor, recibimos la adopción. Somos llamados ahora hijos de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, usa también ese mismo término. Dice del versículo 1 al 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando somos creyentes y somos llamados hijos de Dios, la persona que está a nuestro alrededor conoce nuestro antiguo yo y todavía no están, como que no creen en ese proceso de transformación en el cual hemos comenzado. Y siempre aquellos que nos conocen ponen de punto de referencia el cómo nos conocían. Pero comenzamos un proceso de transformación, comenzamos un proceso de cambio, que es la obra del Espíritu Santo que hace en nuestro espíritu. Y recalcamos lo que dice en Efesios 1, del 3 al 5, y el apóstol Pablo cambia de término, ya no usa como Juan en los antiguos pasajes el término teinon, sino el término huíos, que es ese hijo maduro, aquel hijo que tiene dignidad, carácter, que está en ese proceso, que ya no necesita ese tutor, ese líder espiritual, sino que ya ha alcanzado un proceso de madurez. Dice así, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El recibir al Señor, no tenemos que hacer una lista de cosas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es recibirle a Él como único y suficiente Salvador. Más nada. Dicen mucho que la salvación es gratis. Gratis en el sentido de que no hay nada costoso del cual nosotros vamos a intercambiar, vamos a hacer por recibirla, sino es presentarnos y recibirle a Él en nuestro corazón. Pero la salvación tiene un costo inmenso. Es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos un precio invaluable. La sangre de Jesús derramada en la cruz. Hay algunos dicen, es que sin el Señor no somos nada. No, sin el Señor no podemos hacer nada. Sin el Señor no somos nadie. No, si no fuésemos nadie, Él no hubiese dado su vida por cada uno de nosotros. Somos de alto valor. Y más como creyentes, tenemos un precio, un costo de sangre en nuestras vidas. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Es Él que empezó a hacer la obra en nosotros, siendo no creyentes. El de poder recibirle a Él. No porque nosotros le dijimos una vez, ay, quiero recibir al Señor. No, Él empezó a obrar en nuestra vida. Y podemos reconocerle y decir en ese momento, quiero reconocer al Señor como mi único y suficiente Salvador. Quiero que sea Él el Rey de mi vida. Quiero que me gobierne. Pero es un proceso que es paulatino. El poder evidenciar
que tenemos el Señor en nuestro corazón. Porque la frase que dice en Romanos 8, de 14 y 16, que haber recibido, se refiere al momento de la conversión. Y en cuanto a la esclavitud, denota que es la del pecado y de la muerte, que coloca al hombre bajo el yugo del temor, de la mundanalidad, del miedo y de la cobardía. Pero cuando hemos recibido el espíritu de adopción, se nos ha imputado por gracia, justicia, libertad, conocimiento de Dios, amor, poder y dominio propio. El poder saber que este concepto de adopción sirve para comunicar la idea de recibir los derechos y privilegios plenos de un hijo en una familia a la cual uno no pertenece naturalmente. Los judíos no tenían este concepto. Ellos sabían, ellos adoptaban de una forma, tomaban a una persona como hija y lo criaban. Pero no había un proceso legal. Para el griego sí. Ese término de adopción, Pablo lo usaba para que el griego entendiese de que ellos legalmente adoptaban, tomaban para sí a una persona y lo hacían parte de su familia. Eso es lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros. Cuando le recibimos, Él nos ha adoptado. Tenemos una posición de hijo. Y no solamente una posición, nos ha dado también el corazón de hijo. Entonces es importante el reconocer de que tenemos un Padre que hemos recibido con Jesucristo, nuestro Salvador, y que nos ha dotado una cantidad de dones, talentos, habilidades para desarrollarlo para su obra. En 1 Corintios 2:12 nos dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo también nos habla, tanto en Colosenses como en Romanos, de la inmensidad del amor de Dios, de tener conocimiento de cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios. Pedro nos habla que tenemos unas grandísimas promesas. Y el Señor es fiel y va a cumplir cada una de ellas. Tenemos una herencia, somos coherederos con Cristo. Yo siempre les hablo a los discípulos de que el ser hijo de Dios y el poder manifestar de que somos hijos de Dios, que es un proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros, hay una parte nuestra. Porque cuando recibimos al Señor, morimos al pecado. Eso es de una sola vez y para siempre. Sin embargo, nosotros debemos hacer morir nuestras viejas costumbres día a día. Es una obra que hace el Señor en nuestra vida, pero estamos ejecutándola porque Él mora en cada uno de nosotros. Segundo Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El de poder hacer las cosas con el poder de su fuerza. No solamente nuestra mera voluntad, quiero hacer esto, quiero dejar de hacer esto. Es el Señor obrando día a día. Es el Señor dirigiéndonos a toda verdad. Es el Señor obrando cada vez que leemos de su palabra, cada vez que meditamos y estamos pensando en lo que debemos hacer, en todo aquello que debemos pensar, que es todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, todo lo que es digno de confianza. No solamente pensarlo, sino también hacerlo, una práctica. El de poder evidenciar de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Es su obra de perfeccionamiento, de día tras día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. No llegamos a un pináculo, no llegamos a una cima. Todos los días el Señor nos está perfeccionando.
Ese es alfarero, nosotros somos barro entre sus manos. Cuando llegamos delante de su presencia, empieza un proceso. Nos tomamos ese barro que nos está amasando, nos está moldeando, está buscando si en ese barro hay burbujas, si hay pedacitos de piedra. Porque todos los días vamos a entrar en un horno. Y el alfarero, si no está pendiente de esa arcilla y si no busca esas posibles burbujas, esas posibles piedritas del mismo barro, cuando entre en el horno, estalla la pieza. Y muchas veces nosotros estallamos, porque no estamos dejando que sea el Señor perfeccionando. Él está permitiendo cada una de estas cosas para que nosotros podamos reconocer su poder en nuestra vida. De que podamos ver cuáles son esos detalles en los cuales nosotros debemos hacer morir cada una de esas actividades que no son buenas delante de los ojos de Dios y poder hacer lo que es recto delante de Él. Morimos al pecado, de ese yugo, de esa muerte, pero es nuestro perfeccionamiento en Él, en que nosotros debemos tomar la determinación de no seguir haciendo lo que es desagradable para Él. Debemos hacer morir por el Espíritu las prácticas de la carne, porque se enfatiza que es la destrucción de lo carnal en creyente por la obra del Espíritu. Y es nuestro entrenamiento de día a día, el de poder meditar lo que es correcto, de no hacer lo mismo que están haciendo los demás, de poder hacer nosotros lo que es bueno, lo que es agradable al Señor. El hacer morir por el Espíritu cada día y cada hora, los designios y los proyectos de nuestra naturaleza pecaminosa, es un asunto que debe ser y es guiado, dirigido, impulsado, controlado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aunque una participación activa, porque nosotros debemos tener la determinación de poder hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, es el Espíritu Santo que está en nosotros que está obrando ese precioso milagro. Cada uno de nosotros como creyentes, con nuestros actos, evidenciamos que somos hijos de Dios. Reconocemos de nuestro Padre Celestial tanto su cercanía como su accesibilidad y también su trascendencia y magnificencia sobre nuestras vidas. El poder reconocer de que Él es nuestro Padre y comportar nosotros como sus hijos. De que podamos ser santos como Él es santo. De que cada día podamos evidenciar que comenzó un proceso de perfeccionamiento que nos cuesta. Claro que sí. Cuando llegué al Señor, hace unos 25 años atrás, mi vocabulario era insolente. De cada 10 palabras, 20 eran groserías. Yo adornaba las palabras con mucha grosería. Pero llegar al Señor no fue que hoy recibí al Señor y ya mañana empecé a hablar sin grosería. No, fue un entrenamiento. El poder estar consciente de lo que estoy diciendo es una palabra altisonante, es una palabra que no era adecuada. Y no fue un proceso de días, semanas, meses. Fue un proceso de 2 o 3 años, el de poder hacer ese cambio de hábito en mi manera de hablar. Yo era muy jocoso y por mi jocosidad dañé muchos corazones, por mi forma de hablar. Pero ya en estos 25 años en el Señor, ha sido un entrenamiento de día a día para poder cambiar mi forma de hablar, para poder cambiar muchas cosas, muchos actos que no eran agradables al Señor, pero era una práctica normal en mi vida. Las palabras de doble sentido, el bullying, el burlarse de otro. Pero con el paso del tiempo,
Es como dije al principio, llegamos al Señor, somos unos niños espirituales, pero necesitamos meditar en la palabra, necesitamos leerla cada día, necesitamos practicar qué es lo bueno, qué es lo perfecto, para dejar a un lado las obras de la carne. Es lo que dice Pablo, el crucificar las obras de la carne. No que las obras de la carne las vas a poner en una cruz. No, que cada uno de nosotros debemos poner a un lado, ser consciente, porque nos dice la palabra que al recibir el Señor tenemos la mente de Cristo. Debemos accionar entonces con la guía que nos está dando el Espíritu Santo en nuestra vida. Algunos dicen, no, yo soy así, mi papá fue así, mi abuelo fue así, toda mi familia es así, yo seguiré así toda la vida. Esa es la peor mentira que podemos decir y hacer. Porque, claro está, nuestro temperamento, nuestro carácter ha sido definido, uno, por la herencia, otro, por la educación, por la formación a través de nuestras vidas. Pero cuando llegamos al Señor, es el Espíritu Santo que comienza su obra de perfeccionamiento y ya empieza a redarguirnos, a decir, esto está mal, esto no es así, la verdad es esta, lo correcto es esto, lo que debemos hacer es esto. Y el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos insta a toda verdad. Y el poder tener claro de que ser coheredero de Cristo enfatiza la seguridad de recibir nuestra herencia. Ser hijos y herederos de Dios descansa sobre nuestra relación en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra relación con Cristo? ¿Cuál es nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Cuando llegamos al Señor tenemos la paz con Él. Porque antes éramos enemigos de Dios. Pero al recibir al Señor en nuestro corazón, hacemos las paces con Él. Pasamos a ser parte de su familia. Pero ahora necesitamos vivir en la paz del Señor. Esa relación armoniosa con nuestro Padre Celestial a través de Jesús como único y suficiente Salvador. Y esa relación es armoniosa con nuestra familia, con nuestras amistades, con los conocidos, aún con los desconocidos. Porque el autor de Hebreos nos dice que tenemos una nube de testigos. Aunque pensemos nosotros que nadie nos está viendo, siempre hay alguien. Y así estemos solos, el principal testigo que tenemos es nuestro Señor. Es el que está siempre a nuestro lado, en nosotros. Porque Él ya ha entrado en plena posesión de su herencia. Y el hecho de nosotros ser coherederos con Él es una garantía de la posesión efectiva de la nuestra. Es importante el estar claro de quiénes somos en el Señor. Yo explico a mis discípulos que el llegar al Señor es como cuando alguien lo nombran presidente o alguien de eminencia. Cuando a alguien nombran presidente le ponen una insignia, una bandera, una cinta encima, que eso lo posiciona como presidente de esa nación. Pero el hecho de tener esa insignia sobre sí, que le da la potestad de ser llamado presidente, no significa que su comportamiento vaya a ser como tal. Así sucede con cada uno de nosotros. Cuando llegamos al Señor, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a guiar a toda verdad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poder actuar conforme a esa verdad a la cual hemos sido llamados. A esa verdad a la cual hemos sido guiados día tras día. De que seamos congruentes con nuestras acciones, con nuestros dichos, incluso con nuestros pensamientos, con la posición que tenemos en Cristo Jesús. Porque estamos en Él y Él está en nosotros. Y tremenda responsabilidad. Porque cuando fallamos,
Siempre va a haber alguien que diga, ¿y ese que es cristiano? ¿Y ese que es evangélico? La persona siempre va a estar pendiente de nuestras faltas. Pero por mucho que digan de nosotros, siempre le digo a los discípulos, que nuestras acciones hablen más alto que los comentarios que están diciendo de nosotros. Porque como cristianos siempre van a hablar de nosotros, siempre nos van a criticar, siempre nos van a señalar. Pero son nuestros hechos, son nuestros dichos los que van a marcar la diferencia. De mí pueden decir lo que sea, pero son mis dichos y mis hechos los que van a demostrar si es congruente con lo que están diciendo de mí. Nos pueden molestar a veces algunos comentarios, algunos chismes, cuentos de camino que pueden estar circuncidando nuestra vida. Pero los chismes son chismes. Los cuentos son cuentos. Son nuestros hechos. Es nuestro testimonio, nuestra evidencia de vida, lo que va a determinar si realmente somos hijos de Dios o no. Porque es el Señor que nos guía a toda verdad. Es el que comenzó esa perfecta obra en cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces, pongamos nosotros nuestra parte. Porque ella lo hizo en la cruz de Calvario, nuestro Salvador. Y recibimos esa autoridad y recibimos ese posicionamiento cuando en Él creímos. Y empieza ese maravilloso milagro de ese nuevo nacimiento, de la regeneración de nuestra vida, del poder cambiar, transformar lo que antes fuimos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Lo que estamos haciendo en este momento y lo que el Señor irá transformando día a día hasta que venga su segunda venida. Por eso es importante que tengamos claro de que el Espíritu Santo es su obra en nosotros como hijos del Señor. Pero es nuestra determinación de seguir sus pasos, de seguir sus consejos, el que nos guía a toda verdad, aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia a vivir como Él manda. Nos ha dado grandiosas y preciosas promesas. Por eso dice Pedro de que seamos diligentes y a la fe hay que añadir virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio piedad, a la piedad ese afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas abundan en nosotros, no estaremos sin ocio ni sin fruto. Si estamos practicando día a día lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto delante de Dios, nuestro testimonio de vida es el que va a marcar la diferencia. Porque ser santo como Él es santo es ser distinto como Él es distinto. De poder manifestar para su gloria de que Él comenzó un trabajo en nosotros y nos está mejorando día a día. Entonces debemos nosotros manifestar a través de nuestra vida de que el que comenzó la buena obra está haciendo su trabajo. Porque Él comenzó a hacer la obra y nosotros somos partícipes de lo que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros. En este momento te estarás preguntando, wow, tantas cosas que hay que cambiar, tantas cosas que hay que hacer, pero no te abrumes. Si has recibido al Señor en tu corazón, ya la obra empezó a hacerse. Debemos ser conscientes de que Él está haciendo un trabajo y nosotros necesitamos poner la determinación
de hacer los cambios necesarios para que sea manifiesta en nuestra vida esos cambios que Él está haciendo, esa transformación que está obrando en cada uno de nosotros. Así que en este momento, pon la mano en tu corazón, inclina tu cabeza y ponte a cuentas con el Señor. Decir, Señor, necesito de tu ayuda. Necesito cambiar tantas cosas en nuestra vida. Señor, necesito mejorar mi carácter. Necesito dejar la mentira a un lado. Necesito dejar tantas cosas que no son agradables a ti. Sé que como hijo tuyo has comenzado una preciosa obra de regeneración, de transformación en mi vida. Pero necesito ser consciente de todos los cambios que necesito hacer en tu nombre, con tu poder, con tu ayuda, con tu guianza, para poder manifestar al mundo a través de mis actos, de mis dichos, incluso de mis pensamientos, de que soy hijo tuyo. Gracias, Señor, por ese gran amor que nos ha dado a través de tu amado Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario para remisión de pecado. Gracias, Padre, porque nos has comprado con la sangre de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque tú pensaste en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos tuviste en cuenta y ha sido un proceso maravilloso de selección desde antes de la fundación del mundo para llegar a ti, para estar en tu redil, para tener la potestad de ser llamados hijos tuyos y nosotros tener la determinación de manifestar a través de ti y con tu ayuda de que somos tus hijos. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Ya para terminar, sin que se me olvide, de que si quieres conocer más de nosotros, si tienes un pedido de oración, que puedes comunicarte con nosotros a través de los números que están en pantalla. Manda tu petición de oración, cualquier duda, que en la brevedad posible te responderemos, te atenderemos. Y poderte decir, Dios te bendiga. El Señor ha hecho un milagro precioso en el momento que en Él creíste. Y si no has creído en Él, este instante es el preciso momento el que puedes decir, Señor, quiero recibirte como único y suficiente Salvador. Quiero que me adoptes como tu hijo y ser parte de esa hermosa familia. Gracias a ti, Padre, por las cosas maravillosas que haces en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.